Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Cáncer, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre ustedes y su persona especial, ¿ok? Como siempre, muchas gracias por estar acá. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También las lecturas están hasta en un 40% de descuento en mi tienda de Etsy y en mi sitio web. Así que te estoy dejando toda la información que necesitas en la descripción de este video, que está aquí abajito de el video. También te invito a participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo. Si te gustaría participar, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. También atentos a las notificaciones de YouTube, porque al ganador o ganadora del sorteo le voy a estar contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios. Cáncer, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente. Puede ser una lectura espejo, toma lo que resuena y el resto déjalo ir, ¿ok? Vamos a mirar ya cuál es la energía general de esta conexión, ¿ok? Primero tenemos un 3 de copas. Este 3 de copas nos está hablando de muchas veces reencuentro de viejos amores, también recuperar un amor que está un poco perdido, unión en matrimonio, diversión. Esta carta generalmente nos habla de cosas muy buenas, ¿ok? Tenemos un 2 de pentáculos al reverso y esto nos habla de tener especial cuidado en que cualquiera de las partes esté descuidando la relación por temas económicos. También es importante hacerle notar a tu persona especial, o que esta persona especial te haga notar a ti, cuáles son los verdaderos sentimientos, ¿ok? Los sentimientos sólidos. Tenemos un rey de copas. Esta carta es muy buen augurio en lo que son las conexiones amorosas. Acá los sentimientos y las emociones son muy predominantes en esta conexión. También están en el corazón de la lectura. Qué lindo, ¿no? Entre ambos. Es como un sentimiento bien recíproco, ¿vale? Es importante con este rey de copas seguir tomando decisiones que son para el bien común. Y esta suele ser una carta muy clave, nos da un eje importante. Siento que nos da una base muy sólida, ¿vale? Y mira, tenemos un 2 de bastos aquí y un 2 de bastos aquí. Ambas cartas se están mirando para el mismo lado y ambas cartas se están mirando lo bien que lo están pasando y o que lo pueden llegar a pasar, ¿no? Puede ser un gran potencial, y la estabilidad que puede haber en ambos. Esta carta nos habla de tener buenas proyecciones en la conexión, ¿vale? Hay alguien aquí que tiene una gran visión de cómo hacer que esta conexión funcione. Es importante que ambos realmente tienen las ganas de moverse hacia adelante en conjunto y hacer que las cosas funcionen muy bien. Esta es una conexión positiva y que tiene muy buena proyección, ¿ok? Tenemos el as de espadas. Sin embargo, obviamente, si estamos aquí, no es porque no todo está tan perfecto como nos gustaría, ¿no? Y ahí tenemos una especie de bloqueos, o también con el as de espadas, malos entendidos. En algunos casos esta carta incluso puede llegar a hablarnos de separación. No siento que tenga que ver con eso en particular, sino que tiene que ver con malos entendidos o algunas discusiones que pueden darse por parte de estos malos entendidos, ¿ok? Es importante poder, si es que han sido muy emocionales, mirar las cosas desde un lado más racional, un poco más práctico, ¿no? Y también nos puede hablar de dos personas que son un poquitito muy diferentes, ¿no? Al estar en conjunto. Pero miren, tenemos acá el 6 de copas al final de esta lectura. O sea, la proyección de esta lectura va a la conexión, a la unión, a esa conexión que viene de forma mucho más profunda. Esta carta también, por otra parte, nos pide soltar el pasado, las cosas, cualquier cosa negativa que venga desde el pasado, hasta incluso estos malentendidos, ¿no? Para ir a esta reconexión. Muchos nos están hablando de posibles reconexiones acá,
con personas del pasado que vuelven y pueden llegar a proyectarse contigo muy bien si es que estás esperando posiblemente el retorno de un ex. ¿Ok? Disculpen. Vamos a mirar un poco ahora tu energía, Cáncer. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Cáncer? Ok. Es importante soltar ciertos bloqueos emocionales y también cualquier conflicto que estén teniendo, ya es hora de comenzar a soltarlo y poder perdonarlo. O cualquier conflicto que hayan tenido con anterioridad. ¿Vale? El 2 de espadas, es importante buscar el equilibrio en la relación. Puede ser que seas tú quien sostenga la relación por sobre la otra persona. Es importante buscar el balance aquí. Sin duda, tiene que ser una relación recíproca. Y acá siempre nos hablan un poco de las decisiones que hay para tomar. No hay que tomar decisiones acerca de la proyección, acerca del enfoque que estoy teniendo en la conexión. ¿Ok? Este 5 de bastos al reverso. Conflictos pueden estar terminando, malos entendidos, ¿no? Conflictos terminan de forma positiva, nos anuncia esta carta en particular. ¿Ok? Hay una evolución positiva en el tiempo y de hecho siguen habiendo buenos augurios aquí con este 9 de pentáculos. ¿Ok? Este 9 de pentáculos que está aquí nos está hablando principalmente de paz y felicidad, de disfrute y de abundancia de sentimientos y sentirse seguro, segura en la pareja. O sea, a pesar de los malos entendidos o problemitas que pueden haber ahí, o ciertos bloqueos, hay gran estabilidad, ¿no? Vamos a ver. Y es como importante afirmarse de esa estabilidad, me indican los guías espirituales, y de la comunicación es como necesario tener una... Ay, perdón, me ahogué. Ay, discúlpenme, uno cuando habla mucho le pasan estas cosas. Vamos a mirar ahora la energía de tu persona especial. Tenemos la carta del sol al reverso, la carta de la torre al reverso y la carta de la templanza al reverso. Siento que la posición de tu persona está un poco más complicada, pero me gustaría ver cómo vamos manejando esta situación, porque de todas formas esto tiene una salida positiva o la posibilidad de tener una salida positiva. Es muy posible que tu persona en su mundo personal no esté teniendo un buen momento, ¿no? Porque pueden estar habiendo estas discusiones, malos entendidos, ¿ok? Pero se superan si es que uno habla con la verdad acerca de los sentimientos, emociones también. Alguien aquí puede estar sintiendo que la relación se da por sentado o que se está dando a la otra persona por sentado, ¿no? Y es por eso que quizá tú sientes que estás sosteniendo la relación a pesar de que hay una base sólida. Esto puede ser algo un poco más aparente, me da la impresión. Es importante construir el amor a diario y en la rutina y que puedan proyectarse de otra forma, así como cómo hacemos que esta relación crezca o cómo hacemos para darnos un mejor tiempo en conjunto, ¿no? Cómo nos preocupamos uno del otro. Tenemos la carta de la torre al reverso para tu persona especial. Estas cosas siempre pueden mejorarse con el diálogo y es la carta que nos indica particularmente eso, ¿ok? Porque estos quiebres, ha habido como alguna especie de quiebre, alguna especie de término, alguna especie de conflicto, ¿no? De malentendido, quizá alguna discusión. Pero insisto, nada que realmente no se pueda sanar con la carta de la templanza. Siento que nos están hablando mucho de el proceso personal de tu persona especial, que es un poco difícil, y esto evidentemente les puede afectar la relación, pero a un nivel sustancial no tiene tanto que ver contigo, ¿vale? La carta de la templanza. Sanar esto requiere esfuerzo y compromiso de ambos, porque tu persona en este minuto también está en desequilibrio, ¿ok? Pueden haber discusiones y desacuerdos profundos, pero es importante mantener la calma para poder resolver este problema y sí se puede llegar a manejar de mejor forma. Son malos entendidos de forma superficial que vienen principalmente por el mundo interior de tu persona especial, ¿no? No tomártelos de forma tan personal, yo sé que es difícil, te puede resultar como una gran clave, ¿ok?
Ahora, tenemos al final de la lectura paje de espadas al reverso y reina de copas al reverso. Si ven, acá está el gran potencial, tenemos el rey de copas y reina de copas. Esta es una pareja poderosa, pero ven que uno está al reverso, el otro está al derecho. Es como si estuvieran en distinto plano o estuvieran teniendo conversaciones o pocas conversaciones, ¿vale? Paje de espadas al reverso nos está hablando mucho acerca de las dificultades en la comunicación que pueden estar teniendo, ¿vale? Esta carta nos pide, ten cuidado con lo que dices. Podemos estar hablando mucho acerca de lo que pensamos y muchas veces no pensamos realmente en lo que estamos diciendo. Esta carta, sea para quien sea la reflexión, hay que pensar antes de hablar, porque también va a ser importante escucharse. No nos estamos escuchando mucho, por eso tampoco estamos pudiendo resolver todo esto todavía. Por eso recomiendan el diálogo abierto. Ojo con estar escuchando lo que a cada uno le conviene en vez de lo que el otro está diciendo en verdad. Es importante tener una conversación profunda, ¿vale? Estas son todas cosas leves y solucionables. Nada realmente que tú digas, oye, se está comprometiendo las bases de la relación. La relación sigue siendo sólida, ¿ok? Pero depende todo también de cómo lo vamos manejando con las conversaciones, ¿ok? Ojo también con ser muy exigente con la pareja. Da lo mismo para quien vaya eso, si es para tu pareja o para ti. Quizá muchas veces tenemos muchas expectativas o exigencias y podemos tener mucho inconformismo también con la relación. Ojo con también formar una relación codependiente, que tu valor propio no dependa de la otra persona o de lo que opine la otra persona acerca de ti. Y es importante también seguir trabajando en esto, en esta independencia, en este yo reconozco mi valor propio y me entiendo y me reconozco y sé lo que quiero para poder mejorar esto. Esto para ti va a ser tu gran punto sólido y esto es lo que te va a ayudar a tener mejores conversaciones con esta persona, ¿vale? Soltar el pasado, soltar la codependencia. Aún así, esta conexión es sólida, les puede ir bien. Hay potencial aquí. Me gustaría ver una carta más. La carta de la justicia. ¡Qué belleza de lectura! ¿No? Porque nos dice, tranquilo, está todo mejor de lo que nosotros estamos observando. Solamente que la falta de comunicación genera bastantes malos entendidos. La resolución de este conflicto con la carta de la justicia definitivamente es positivo, ¿vale? Hay estabilidad. Y la única vía para sanar realmente es hablando nuestra verdad, hablando con honestidad, ¿vale? Y es un gran momento para replantearse las cosas o cómo hacen las cosas en la relación de forma profunda, sincera y también constructiva, ¿vale? Es importante esa palabra, la constructividad, ¿bien? De forma positiva. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión sigue siendo, a pesar de todo, recomendable para nuestros amigos y amigas de Cáncer. ¿Es esta conexión recomendable para nuestros amigos y amigas de Cáncer? Nos dice, no te detengas. Toma acción. Acá es importante tomar acción, ¿no? La situación va a mejorar sin duda. Busca una señal. Quizá ahora no es el momento correcto. Siempre es importante pensar antes de hablar, ¿no? Pero pidiendo por guía, hay cambios felices, pero sí detengámonos nosotros a procesar en nuestro mundo interno qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos, qué es lo que realmente le queremos comunicar a esta persona o proponer a esta persona para solucionar el tema. Y esa es como la forma más constructiva de hacerlo. Y escucharnos uno al otro también, ¿ok? Me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Miren aquí, y abajo del mazo. Abrimos el mazo y tenemos el 4 de bastos y la carta del sol, solidez y felicidad. Pueden haber cambios felices aquí, porque hay buenas miras para la relación, se quieren proyectar en conjunto. Nos falta un poco de comunicación y saber elegir nuestras batallas. Hay cosas muy pequeñas quizás por las que estamos haciendo más problemas de lo que deberían ser en la conexión.
Ok, tenemos un 2 de pentáculos al reverso nuevamente. Un rey de espadas, un as de bastos, definitivamente acción hacia ti. Y también un rey de pentáculos, ¿ok? ¿Qué nos dicen estas cartas? Un 2 de pentáculos al reverso. Siempre va a ser, ojo con que se esté poniendo un poco también el tema del trabajo o la economía por sobre los sentimientos o la relación. Nos vuelven a dar esa advertencia porque puede ser que tu persona sí sea el trabajo algo importante para esta persona. Por eso también la comunicación con el rey de espadas va a ser importante. Esta persona va a tomar acción hacia ti. Definitivamente quiere hablar las cosas para proyectarlas de otra forma y mantener esa especie de estabilidad. ¿Ok? Ahora, lo que quiere con este rey de pentáculos, y me gusta mucho para dónde se mira esto, la relación debiese estar yendo a un lugar un poco más seguro, más cómodo y de mayor entendimiento. Es importante que busquen intereses en común para desarrollarlo. Nuevamente nos hablan de depender de uno mismo y no depender del otro, aunque sea económicamente o emocionalmente, da lo mismo. Y si es que también los problemas tienen problemas económicos, esos problemas económicos van a estar siendo solucionados también con este rey de pentáculos, ¿ok? Ahora, ojo con los roles de autoridad y dominantes, por eso es importante escuchar al otro y hacerse escuchar, ¿no? También, y hablarse con la verdad. Cuidado con las actitudes, palabras también, nos habla mucho de las palabras que pueden lastimar uno al otro, ¿ok? Y bueno, principalmente esto, pero sí se busca tomar acción, tomar esta conversación para formar una etapa mucho más novedosa, positiva para ustedes. La comprensión siempre va a ser importante y gran parte de esta lectura les invita a construir sueños en conjunto, a tener proyecciones en conjunto. Esto les va a ayudar sin duda a que la relación sea aún más sólida, ¿vale? Vamos a darte un poco de consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Restaura el balance entre tú y los otros porque tú también eres importante. No, recuerda, Cáncer, es importante el tema de la reciprocidad y esto es algo que tenemos que poner sobre la mesa, ¿no? Poner sobre la mesa y hacerlo notar, ¿no? Porque yo también soy importante o viceversa. Hay alguna especie de desbalance que puede ser sorteado de mejor manera con la conversación, ¿ok? Y me gustaría ver algunos dijes para ti finalmente. Intensa lectura, me cansé un poco, Cáncer. Ok, también tenemos el pajarito. Me gusta, esto tiene que ver con buenas noticias. Y tenemos otro pajarito que es el colibrí. El colibrí nos habla de la flexibilidad. Y si es que has visto mis lecturas anteriormente y te ha tocado el dije también del colibrí, nos habla de... es como dar lo mejor de sí mismo en flexibilidad. Y para tener la flexibilidad, que es lo que puede estar solucionando esto, significa aprender a ceder, que el otro también ceda, ¿no? Ponernos en balance y nuevamente tenemos el árbol. Esto sigue siendo algo muy estable y que puede ir creciendo en el tiempo. Buenas noticias, buenos augurios, te invitan a seguir siendo flexible con todo lo que va pasando, poder escuchar y poder comunicarte también. Tus necesidades también son importantes, Cáncer, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo para ti. Muchísimas gracias por estar aquí, mis queridos amigos y amigas de Cáncer. Nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh